Bueno, mi personaje es Julio Ferber, es bandoneonista, es a la vez zapatero. Su pasión es la música, su pasión es el bandoneón, es el tango. Un tipo que desde hace un tiempo ha visto frustrada su vida amorosa, tiene su libido puesta en la educación y en la crianza de su hija, a quien ama profundamente. Y bueno, desde hace unos años está solo y hasta que conoce a Mariela, que es el personaje que interpreta a Marina Velati en esta película, que hace que esa soledad sea puesta en cuestión y él nuevamente vuelva a tener ganas de cuestionarla. Yo interpreto a Mariela, que es una mujer que es taxista, que está acostumbrada a pelearla sola, que tiene un hijo, tiene una manera muy pilla de resolver los conflictos. Sí, te llevo y te cobro nada más que la mitad, no hay problema. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Humor no... ¿Qué estás operado del humor? Germán es un director muy dulce desde la primera reunión que tuvimos, que me di cuenta que es una persona muy sensible, que esta historia lo atraviesa. Creo que hay muchas cositas que prestó de su vida al guión, entonces todo el tiempo el tratamiento fue muy amoroso, muy dedicado. Chau Buenos Aires o Adiós Buenos Aires, como se llama nuestra película fuera de la Argentina, es un proyecto muy querido para mí. Nació hace 20 años, en enero del 2003. En ese momento el corralito y las imágenes de la gente protestando en la Plaza de Mayo el 19 y el 20 de diciembre del 2001 todavía estaban muy frescas. Y yo creo que fue una mezcla entre la bronca y la indignación que yo siento muchas veces por la incompetencia y por la corrupción de muchos políticos y gobernantes de la Argentina, por un lado, y por otro lado, un profundo amor que yo siento por el tango, lo que hizo que Chau Buenos Aires comenzase a gestarse. Hace 25 años que soy cliente de este negocio. 25 años, yo no soy el ladrón, los ladrones son estos. La época de 2001 me tocó vivirla como todo el mundo, con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Fue una época muy dura. Recuerdo la cantidad de amigos desocupados, la dificultad que había para conseguir trabajo, la angustia de quienes lo perdían, de quienes lo habían perdido, la angustia de quienes habían perdido sus ahorros. Recuerdo esa época con bastante amargura, sí. El 2001, no hace falta decirlo, fue una época para todos de muchísima angustia, muchísima incertidumbre y sin embargo, curiosamente, casi todos tendemos a recordarlo con un sarcasmo, con una sonrisa irónica, probablemente pues somos argentinos, ¿no? Y necesariamente volvemos una y otra vez a esa especie de mito fundacional, ¿no? Todo estaba destruido, todo estaba por construirse. Yo creo que es una película sobre alguien que se está despidiendo todo el tiempo de Buenos Aires, desde el título. Y siempre he pensado que hay en el guión una historia muy propia y muy sentida de alguien que vive la ilusión de no haberse ido, ¿no? y que siempre está volviendo. Sí, es cierto, es cierto. Hace 30 años que yo vivo en Alemania y, sin embargo, hay una parte mía que nunca dejó Buenos Aires, que sigue dando vueltas por ahí, por las calles, por el río, por la noche. Sí, es cierto, una parte mía siempre está ahí. Le damos las gracias a nuestros vecinos de Pompeya, muy especialmente al querido Jorge Galante, que prontamente abandona nuestras glorias argentinas para ir a saborear el amargo caviar del exilio y triunfar de manera estelar con nuestro tango en el viejo continente europeo. ¿Qué pasa? Cuando el barco se hunde, las ratas huyen.
Bueno, yo apenas recibí el guión con la propuesta y vi por dónde iba la película y que tenía que ver con toda una época tan terrible para la Argentina. Y bueno, me gustó muchísimo, fue entrañable para mí todo el guión y toda la historia. Por una vez en la vida, olvídate de tus principios, Atilio, por una vez te lo pido. El bar donde filmamos es un bar real, existe, se llama Los Laureles y está en Barracas. Es un bar muy antiguo, dicen que hasta ahí cantó Ángel Vargas, que era un conocido cantante de tango de la zona de Barracas. Y creo que funcionó muy bien para contar la historia de los vecinos de Pompeya. Bueno, lo llamo Horacio Marini. No, ese no canta, ladra. Está cerrado, maestro. Yo pensé que hoy acá se ensayaba. Maestro. Yo represento a Ricardo Tortorella, es un cantor retirado que está en un geriátrico. Este grupo de tangueros que deciden volver al ruedo, digamos, tiran nombre de cantores y alguien se acuerda de mí, me van a rescatar al geriátrico. El tango está muerto para mí. Además, yo ya estoy viejo. ¿Quién carajo me va a querer escuchar? Pero maestro, por favor. No, yo no estoy para eso. Las escenas que más me han gustado, aunque parezca mentira, fue las que tuve que cantar. Obviamente lo cantaba yo, pero estudiar para hacer la mímica de la letra es lo que más me apasionó. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Hubo que entrenar un poco para el personaje en un piano, en adquirir conocimientos para saber claramente cómo contar esta historia a través de las manos del pianista, de su emoción y de sus sensaciones. El proceso con los instrumentos de cada uno de nosotros fue de un arduo trabajo. La película tiene una música ejecutada particularmente para la película. Rigurosamente estuvimos trabajando cada cual con su instrumento. A mí me tocó el violín. Yo insistía que era muy importante para la credibilidad de la película que al verla uno creyese que esos actores en realidad son músicos, entonces tenían que tener una familiaridad con los instrumentos propia de un músico que toca eso toda la vida. Y bueno, eso ellos no lo tenían, así que lo tuvieron que adquirir con ensayos. Cada uno de estos 4 instrumentos, además del cantante, tienen trucos diferentes, porque por ejemplo el piano se puede trucar bastante bien porque la cámara toma o las manos o el rostro, pero con el contrabajo no teníamos opción. La mano izquierda, que es la que hace las notas, te queda al lado de la cara, y la mano derecha, que es rítmica, y que esto es muy evidente en el tango, si no va a ritmo y en sincro con lo que se escucha, iba a ser evidentemente un fiasco. Así que rápidamente entendí que tenía que empezar por ahí. A mí me generó un desafío grande el intentar poder lograr una interpretación que haga que sea verosímil ese nivel interpretativo en mí. Para eso me preparé arduamente con el instrumento. Hace 1 año y pico que estoy con el bandoneón como si fuera un bebé, a upa mío, llevándolo conmigo de acá para allá, a todos lados. Realmente le pusieron mucha energía. Yo estoy muy contento con el resultado y también les estoy muy agradecido por la paciencia que me tuvieron. En el orto metete la bocina, pajero. Todas las escenas en los autos fueron grabadas en estudio y había una escena que era muy importante, que era la escena del choque. Y esa escena la planeamos plano por plano, con un trabajo previo en un diseño digital que nos ayudó muchísimo en el momento de la filmación.
Una cosa muy interesante surgió cuando estábamos pensando dónde filmar la escena del choque y del beso final. Y mi director de locaciones me propuso hacerla en el puente de Constitución, un puente de metal muy lindo, y yo había hecho ahí ya un cortometraje mío y había filmado una escena de baile de otra película. Y cuando me lo propuso, a mí me encantó la idea porque me parecía que era un hilo conductor, digamos, con otros proyectos, y creo que quedó muy bien. Charlamos un montón con Diego, le ensayamos mucho, me parece que era importante que se pudiera contar, sobre todo porque es un poco el respiro de la película, es el aire, es la esperanza de la peli, ¿no? Un poco la historia de amor. Les encontramos cositas a estos personajes que están tan a la defensiva y tan cerrados que era difícil, no es la típica historia que se miran, entonces ya es el flechazo y bueno. Entonces a partir de ahí fuimos construyendo y creando un código que está buenísimo porque eso acumula y después sí ya se puede hacer verosímil el encuentro, ¿no? Perdón que me mordió. No, no es verdad. No, Merita. Nosotros comenzamos a filmar la película en marzo del 2020. Aunque parezca mentira, en los primeros días de marzo todavía la pandemia en Buenos Aires no existía, era algo muy alejado. La segunda semana de filmación ya se escuchaba por todos lados y creo que el día número 11 se decretó el lockdown. Tuvimos que parar. Para todo el equipo y para mí fue realmente terrible. Personalmente para mí fue como si viniese a 200 kilómetros por hora en una autopista y me hubiesen cruzado de pronto una pared. Fue espantoso. Por suerte, un año después pudimos retomar, bueno, con todos los cuidados, con los tests, con los barbijos, con la distancia, pero pudimos retomar la filmación. Eso creo que, bueno, para mí fue una gran alegría, creo que para todo el equipo, y también una gran ayuda en esos momentos tan difíciles todavía de la pandemia, poder hacer nuestro trabajo, poder hacer este proyecto que tanto queríamos todos los que estamos involucrados, ¿no? Yo había llegado a filmar muy pocas jornadas, creo que 3 o 4 nada más antes de la interrupción, y todo el tiempo me decían, no te cortes el pelo, estemos en continuidad porque en cuanto nos den el permiso vamos a seguir filmando, así que en un momento ya parecía Jesucristo porque no me corté el pelo durante toda la pandemia sabiendo que tenía pendiente esta situación. Creo que llegamos de milagro al final, pero llegamos. Para mí, más allá de las complicaciones que ha planteado, la pandemia va a ser siempre un proyecto que va a tener también ese valor, el valor de haber podido trascenderla, ¿no? Y haber podido terminarse durante, a pesar de la pandemia y contra la pandemia. Y ahora fue el reencuentro con volver a rodar y nuevamente hay como una energía común en pos de un determinado objetivo. Que algo de eso tiene el cine, ¿no? Uno arranca una jornada donde hay 50, 60, 70, 80 personas trabajando energéticamente a conseguir algo en esa jornada. Y la pandemia obligó a que el protocolo sea parecido, estamos todos atentos, cuidándonos con los barbijos, nadie se los saca, las manos limpias, las comidas. Es una nueva tarea de energía, pero el instinto de supervivencia que tenemos todos, y sobre todo los artistas que queremos expresarnos, además de construir el trabajo en sí mismo, hace que la vayamos llevando, y volver a trabajar es como volver a respirar casi, es casi parecido a eso.